Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es agarrado de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Estos versículos vienen precedidos de cuando dice Pablo que todo lo ha dejado y todo lo tiene por basura para ganar a Cristo o por el amor de Cristo. El mensaje del apóstol Pablo en estos versículos es que no te rindas, aunque sea duro el caminar, hablando cristianamente. No te rindas, este sería el enfoque correcto. Si Cristo te agarró para un propósito, no te sueltes. Sujétate bien hasta llevarlo a cabo, porque algunos cristianos, lamentablemente, desde el inicio del cristianismo, reaccionan de manera equivocada a este tipo de versículos. Como escribiera Judas en el verso 4 de su carta, que dice que hay algunos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pedro también escribió lo siguiente en su primer carta, primera de Pedro 2, 15, 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pablo mostró una actitud diferente, precisamente igual que Judas, igual que Pedro, un enfoque totalmente distinto. Y también obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que esfuérzate. Sigue adelante, no te rindas, no desmayes. Corre de tal manera que obtengas el premio. Mantén tu vista en Jesús, mantén tu vista en el cielo. No la despegues ni a diestra ni a siniestra. Manténla ahí fija. Que nunca desvíes tu mirada de lo eterno. Eso es lo que está diciendo. Agarrado de Cristo. El verso 12, de ahí del 3 de Filipenses, de capítulo 3 de Filipenses. Vámonos verso a verso. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Por ejemplo, la traducción un poco más moderna de la Nueva Traducción Viviente dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pablo habló aquí con mucha madurez espiritual. Con una madurez espiritual tremenda. Fíjate quién es el que nos lo está diciendo, el apóstol Pablo, que lo que viene siendo después de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es uno de los que más alcanzó gente y más iglesias abrió para Cristo en lo que conocemos del mundo antiguo. Inclusive nomás porque cae encarcelado, y así era la voluntad de Dios en Roma, pero Pablo quería llegar hasta España.
A pesar de que nosotros podemos ver a este apóstol Pablo, un gran conquistador de todas las dificultades espirituales, llegando a la madurez, porque a eso se refiere con perfección, madurez. Pablo declara, dejándonos una gran enseñanza, dándole seriedad a versículos como en 2 Corintios 13:5, y nos dice el Espíritu Santo hoy a nosotros: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. Pablo también nos da el mensaje: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquí mismo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Es increíble la madurez espiritual que tiene este hombre y a la vez la humildad. Prácticamente Pablo nos diría que no sabes quién es el que está en ti. ¿No te has percatado que al momento de tú entregar tu vida a Cristo, no sabes a quién le perteneces? O sea, no te vuelvas un religioso más. Esto es serio. Cristo es el que está en ti. Pruébate para ver si estás en la fe, para ver si estás en Cristo. Ve cómo te conduces al decirte cristiano. Al momento que nosotros nos decimos yo soy cristiano, la gente quiere ver algo de Cristo en ti. En pocas palabras, valora lo que Cristo hizo por ti. Por eso Pablo escribió: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo, sigo adelante. No me voy a rendir, debido a que Pablo se dio cuenta de que aún no había llegado, solo había una opción abierta para él: debo seguir adelante. Esa es la enseñanza que nos está dejando el Espíritu Santo a través de su palabra, o Dios a través de su palabra, porque el Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios, Yahweh es Dios. Si no sigo adelante, sigo peleando la buena batalla, sigo corriendo la carrera de la fe, prosigo a la meta, no quito mi vista de la meta. La tengo bien trazada, la tengo dibujada, la tengo bien pintada, bien retratada en mi mente, y nada ni nadie va a hacer que me aparte. Yo sigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Para Pablo no había vuelta atrás, y esa es la enseñanza para nosotros: no te rindas, no des un paso atrás. Y ese es nuestro mensaje. Ejemplo, cuando España condujo al mundo en el siglo XV, sus monedas reflejaban su arrogancia nacional y tenían escrito lo siguiente: ne plus ultra, así como se oye, ne plus ultra, que significa nada más. O sea, no hay nada más, ya lo logramos todo. Esto significa que España era el sumo en todo el mundo. Después del descubrimiento del Nuevo Mundo, o sea, de América, ellos se dieron cuenta que no eran lo último de la tierra. Así que cambiaron la inscripción de sus monedas y le dejaron únicamente el plus ultra, que significa más allá. En el mismo sentido, en el mismo patrón, algunos cristianos orgullosos dicen nada más y se acomodan, nada más. Mientras que los humildes dicen, como el apóstol Pablo: más allá, sigo adelante, aún no he llegado, y más me vale llegar. Ese es el mensaje. Sino que prosigo, dice Pablo,
Pablo recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando les dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no crees que va a ser fácil? Lamentablemente es lo que hoy el nuevo cristianismo te ha hecho entender. Ven a Cristo y todo te va a ir mucho mejor. No va a sucederte absolutamente nada, vas a prosperar. ¿En serio? Yo nunca vi eso en Cristo ni en sus apóstoles, porque si eso fuera, entonces tú al leer la palabra vas a decir, pues ¿qué pasó con los apóstoles? Pobrecitos, tan fregados. De la patada. Si alguno va a venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Desde ahí ya no nos gusta mucho el asunto. Tome su cruz, muere cada día. Pablo nos está enseñando a los lectores y a la iglesia de Filipos que el camino no será fácil. Por eso Pablo declara de manera contundente, sino que prosigo o sigo adelante por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Pablo nos enseña que lo hace porque Jesús es todo para él. Si hay algo que nos ha enseñado Pablo en este capítulo es que ha dejado todo por amor de Cristo. La palabra asir es la palabra griega traducida como alcanzar, que significa el forzar manteniéndolo presionado. Pablo quiere alcanzarlo y jalar hacia abajo. Te lo voy a poner con términos que hoy en día entenderíamos. Es como un jugador de fútbol americano que no solamente quiere alcanzar o atrapar a su contrincante, sino que lo quiere jalar del casco, lo quiere jalar hacia abajo para hacerlo suyo, para derribarlo y decir, te tengo. Qué importante. La Nueva Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice, a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ahora hay una pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué Jesús echó mano de Pablo y también de mí? Primero, Jesús echó mano de Pablo para hacerle un nuevo hombre. Dice 2 Corintios 5:17, o sea, Jesucristo te alcanza ¿para qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura. Ya no debemos ser igual que cuando no teníamos a Cristo. En Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy Dios ha implantado a Cristo en ti, es el Espíritu Santo en nosotros. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado, así que Pablo hizo suya la obra transformadora de Jesús. Segundo, Jesús echó mano de Pablo y echa mano de nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo nos va moldeando día tras día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Va formando a Cristo en nosotros. O sea que cada día que pasa, si tú eres un verdadero cristiano, cada día que pasa te tienes que parecer más a Cristo.
no a Luis Miguel. No a cualquier personaje famoso o rico del mundo, a Cristo. Tiene que empezar a aflorar Cristo en ti. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Pablo hizo suya esa naturaleza de Jesús en sí mismo, a tal grado que allí mismo en Filipenses 3:17 y en 1 Corintios 11:1, Pablo declara y dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí, este mismo Pablo que nos está diciendo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, te hace esa declaración. ¿Cuántos de nosotros podemos plantarnos delante de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hermanos, de nuestros amigos y decir, hey, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo? Es por eso que Cristo nos salvó. Tercero, Jesús echó mano de Pablo para hacerle un testigo, un instrumento en la conversión de otros. Por eso te alcanzó el Señor. El Señor le dice a Ananías, Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que Pablo hizo suyo traer a otros a Jesús. Ya lo hemos visto en esta misma carta y lo hemos visto en otros pasajes, que Pablo cuando llegaba a un lugar, por lo regular, pobrecito, siempre era encarcelado por predicar a Cristo. Pero el apóstol Pablo no veía a los custodios o a los soldados o a los pretorianos cada vez que lo agarraban. Él no los veía como un soldado más y decía, pero vas a ver, hay un Dios. Pablo, te lo aseguro, que no perdía la oportunidad para predicarle a ese soldado de Cristo. Tan es así que inclusive en Roma hubo un tiempo en que lo soltaron, nomás lo tenían custodiado y lo dejaban que predicara la palabra. Cuarto, Jesús echó mano de Pablo para traerle al sufrimiento. Esto no es de todos, no es para todos, pero la mayoría vamos a sufrir de una o de otra manera, o en enfermedad, o en persecución. Y tú puedes decir, no, pero pues a mí no me han perseguido. A veces tu misma familia te pone un no más, por el simple hecho de que eres cristiano. Esa es una persecución. En las redes sociales a mí a veces me dicen que tengo odio, que van a quitar mi Facebook, y yo digo, pues ¿a quién he odiado? Yo lo único que he hecho es hablar de Cristo, hablo de Cristo, y me mandan y están a punto de cerrar tu página. Es una persecución, porque ni siquiera me meto con las otras religiones. ¿Se dan cuenta? Y te están tas. ¿Cuántas veces tienes una conversación con un amigo y en cuanto tú le dices que soy cristiano, es que mira Cristo, párale. Les puedes hablar de Buda, les puedes hablar de Krishna, les puedes hablar de quien quieras, pero no hables de Jesús, porque luego te ponen el hasta aquí. No más. Háblame de quien quieras, hasta de María, pero no me hables de Jesús. Muchas empresas hoy en día no quieren que se hable de Jesús. ¿Por qué será? A mismo Ananías le dijo, porque
en Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Así que Pablo hace suyo el trabajo de Dios en su vida, queriendo ser como Jesús en sus padecimientos, y lo vimos aquí mismo en Filipenses. Él dice, ese es el mensaje para nosotros, hermanos, los lectores en esta carta. El camino no fue nada fácil para Pablo, ni para cada uno de los apóstoles, ni para los cristianos del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, menos los que llegaron a estar en la Santa Inquisición. El decir cristiano te costaba la vida. ¿Cuántos en el primer siglo no dieron su vida en el circo romano? Familias enteras, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, devorados por leones, matados por gladiadores. Éramos la burla. Los que tienen la oportunidad de ir a Italia, cuando entres a ese coliseo, ponte a pensar y a reflexionar cuando entres ahí al escenario, al ruedo, como dicen, ¿cuántos de mis hermanos dieron su vida por el Evangelio aquí? Imagínate, mira lo que escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 4, 11, 13. Por eso les decía hace rato, imagínate si el Evangelio fuera únicamente prosperidad, estar sano y todo eso, es la gran bendición. Imagínate ellos, dice, hasta esta hora padecemos hambre. Y eso que corté la lista, porque si no te leo todo el capítulo. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. ¿Alguno de ustedes padece hambre? Bendito sea Dios que no, ¿verdad? Aunque sea frijolitos con tortilla, pero no padecemos hambre. No tenemos sed. Y a veces nomás, ¿cómo traigo sed? Pero vas y rápidamente o te compras algo, un agua, o mismo en la casa. Estamos desnudos. Somos abofeteados. No tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como la caca del mundo. El desecho de todos. Esta sola cita destruye toda la doctrina de la prosperidad. Paz. Así de simple. Así que siendo humildes como Pablo, digamos, aún no lo alcanzamos, aún no somos perfectos, pero seguimos. Debemos agarrarnos y aferrarnos a Cristo. El camino no es sencillo y cada vez se pondrá peor, hermanos. Si el Señor no viene por nosotros pronto, se va a poner peor. Agarrado de Cristo, verso 13. Hermano, yo mismo, vuelve a repetir Pablo, mira la humildad de este hombre. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
Dice la Nueva Traducción Viviente: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Eso es lo que nosotros debemos de estar. No importa, que padre los que han prosperado, porque hay gente que va a prosperar y la iglesia necesita de gente rica para que el evangelio siga predicándose. Pero aquellos que están pasando por una dificultad, no te dejes, no te rindas, no desmayes. Recuerda que la muerte, inclusive la muerte, lo único que nos puede hacer como cristianos es entregarnos a Cristo. Por eso el Señor decía: no teman al que pueda matarles el cuerpo, teman a aquel que puede matar y echar el alma al infierno. A ese sí témele. Pero no temas al que mata el cuerpo, porque no puede hacer más. En el verso 11 Pablo escribió así: si de alguna manera llegara la resurrección de entre los muertos. Cuando Pablo dice no lo he logrado o no pretendo haberlo alcanzado, no es una falta de fe. Lo que Pablo está diciendo es que el camino es largo y que no podemos cruzarnos, hermanos, de brazos y fingir como que nada está pasando. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Cuántos han visto cuando un boxeador se va a preparar para una de sus peleas? Digo, mis respetos para los boxeadores, Digo, mis respetos para todos los deportistas, pero a eso se estaba refiriendo Pablo. Llevan una dieta tremenda y una disciplina tremenda. Se apartan por 2 o 3 meses, inclusive apartados de su familia. De todo se abstienen, dice. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Te la voy a decir muy fácil, dice Pablo: no vaya a ser que creyéndome cristiano resulte que cuando me muera no era yo cristiano. ¿Ves? Esa es la enseñanza. Claro que Pablo era un cristianazo. Claro que Pablo era un hijo de Dios. Pero él nos está enseñando como diciendo: ay, no te cruces de brazos. No, chiquito, esto no es un juego. Ve a los boxeadores, ve cómo ellos se abstienen de todo eso, y eso para recibir algo corruptible. Ahora, ¿tú qué vas a recibir? ¿Algo eterno? Por favor, valóralo. Valóralo. ¿O crees que te lo merecías? ¿Ves la diferencia? Y esa es la enseñanza. Por eso la única forma de terminar la carrera es avanzando sin rendirse. La única manera de avanzar es no como a la aventura. La única manera de lograrlo o de alcanzarlo es corriendo, de tal manera que obtengamos el premio. Un atleta de alto rendimiento, un campeón, lo primero que te van a decir y lo primero que te aconsejan y lo que tú los oyes que dicen es que tienes que creértela. Cree en ti mismo. El apóstol Pablo nos dice simple y sencillamente:
Cree en Cristo. Pon tu vista en Cristo. Pon tu vista en la meta y lo vas a lograr. No la quites de ahí, porque los afanes de esta vida, como dice el apóstol Juan, la vanagloria de esta vida, los afanes de esta vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre. Te van a desviar y te vas a perder, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice Pablo, olvídate de tu vida pasada. Olvídate de lo cruel, de lo feo que hayas sido, de los pecados que hayas cometido. Todos te han sido perdonados. Olvídate de tu vida pasada. Pablo estaba enfocado en una cosa: no dejaría que nada lo distrajera de lo que fue su vida pasada. Imagínate, él fue perseguidor de la iglesia. Él mató a muchos cristianos y mandó al circo romano a muchos cristianos. Los mandó a la muerte en su religiosidad antes de ser cristiano. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Pablo dice, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, extiéndete a lo que está por delante, a lo que está por venir. ¿Por qué? ¿Para seguir en pecado? Porque ahora estamos bajo la gracia. No, de ninguna manera. Es una palabra muy paulina. Romanos 6, 11, 15 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos desordenados. Eso significa concupiscencias. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos dice Pablo, y ustedes ahora tienen vida, y vida en abundancia en Cristo. No tienen por qué andarse empuercando en las cosas que no valen la pena. Eso es lo que está diciendo, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, dice, Cristo ya los agarró, Cristo ya los cubrió, Cristo ya los tiene. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Valora lo que Cristo hizo por ti. Si nosotros realmente hemos recibido a Cristo, hemos recibido esa gracia, si nosotros realmente nos damos cuenta lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿tú crees que vamos a tener tiempo de estar pensando cómo le quedamos mal al Señor? Si nosotros realmente creemos al contrario, hijo, Señor, ha sido bueno, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo vivo para ti? ¿Qué quieres, Señor, que haga el día de hoy? Siempre hay esa vocecita que Dios puso en tu conciencia de decir, no lo hagas, no lo hagas. Escúchala. Y no lo hagas. Tú no vas a llegar el día de mañana delante del Señor y decir, es que yo no sabía, siempre te dije, no lo hagas. Y lo hacías. Porque te gusta la carne. Hay un ejemplo en la Biblia que dicen que es como el perro que vuelve a su vómito. Tú puedes decir, guácala, ¿no? ¿Por qué no dices? Es como el caballo que vuelve a su vómito.
O es como la vaca que vuelve. No, como el perro. ¿Por qué? Porque el perro es el que lo hace nomás. Es su naturaleza, dice, y es como la puerca lavada. Tú la puedes lavar, la puedes perfumar, pero suéltala, déjala y se va a ir a enlodar. Es su naturaleza. Ese es el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te está enseñando la palabra? Que lamentablemente a nosotros, si nos sueltan nuestra naturaleza, en lugar de escuchar esa voz que te dice, no lo hagas, no robes, no veas a esa mujer, Edgar, no la veas. Ay, pero pues es que está en bikini. Así empiezas y al rato ya la desnudaste. Ay, pues no es normal, pues ¿para qué hizo esas bellezas el Señor? ¿No? No lo hagas. Terminas viendo pornografía, terminas siendo esclavo de muchísimas cosas. No te drogues, no les hagas caso, no es por allí. Y ahí vamos, como la puerca lavadita. Nos agarró, nos alcanzó, nos encontró. ¿Para dejarnos igual? ¿En serio? No, jamás. Como lo vimos en el verso 12 hace rato, nos ha alcanzado, nos ha agarrado para ser nuevas criaturas, para ser como Cristo, para compartir su palabra. Pablo no pierde el tiempo pensando, como Cristo ya me salvó, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para hacer lo que me viene en gana? Para no obedecer la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Cristo. ¿Por qué me llaman Señor? Dice Cristo, si no hacen lo que yo les digo. No todo el que me dice Señor, Señor, escuchen, no todo el que me diga, ay papito, ay Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino de los cielos. El que es obediente a mi palabra, el que no ha quitado su vista de mí y valora lo que yo hice por ti. Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice Pablo, nos ha llamado a santificación. No me vengan con pretextos, porque si desechas esto, estás desechando a Dios, que también, aparte de todo, nos ha dado el Espíritu Santo para fortalecernos día tras día. Qué enfoque tan distinto es el de alguien que valora una salvación tan grande, agarrado de Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Avanzo hasta llegar al final de la carrera. Pablo nos exhorta, termina la carrera. Lleguen a la meta, avancen hasta llegar, no se detengan. Así lo escribió también el escritor de la carta a los Hebreos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. La palabra griega prosigo a la meta señala el gran esfuerzo hecho en la carrera. Avanzo o prosigo significa que cada músculo y nervio, mira lo que significa, se esfuerzan
y de él brota cada partícula de su fuerza en la carrera. Pablo estaba corriendo por la vida y corriendo por su vida. Eso es lo que está significando, como escribiera Santiago en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos está motivando, hermano. El Espíritu Santo hoy nos está hablando y nos dice: hey, pon tu nombre, Edgar, Denise, Joel, no te rindas, avanza, no temas, no desmayes, pon tu vista en Cristo, no la quites de ahí, porque tu galardón va a ser grande y es para siempre. Yo no sé tú, pero yo cuando veo esto, creo que vale la pena pasar por lo que tengamos que pasar, porque esta leve tribulación es momentánea comparado a lo que nos espera en la vida eterna. Corre por el camino estrecho, nos diría Cristo, y angosto, que conducen a la vida eterna. No te vayas por el grandote donde van todos. No, ese es fácil. No, vete por el camino estrecho, por el angosto, entra por la puerta chiquita, te dice el Señor. Colosenses 3:1 y 2 dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El camino es angosto porque implica seguir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, lo que a menudo implica rechazar el camino de las comodidades y los placeres mundanos. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es el mismo llamamiento, hermanos. Es el llamamiento en sí mismo. El premio es ser capaz de tener la oportunidad de vivir para Cristo, de correr para Cristo. Es un llamado supremo porque viene de lo alto, o sea, viene de Dios. Es la obediencia a su palabra. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ves, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que se apega a su palabra, aquel que día a día busca al Señor y platicas con Él y guardas silencio y lo escuchas y abres la palabra y la empiezas a leer y te empieza a hablar el Señor y le dices: gracias, Señor, gracias. Y te alimentas cada día más y más de Él y lo conoces más y más y te está enamorando cada día más y más. Y cada día te vas a ir pareciendo más a Él. Es un llamamiento supremo porque está muy por encima de los ideales que nos ofrece el mundo. El mundo pasa y sus deseos, dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:17. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Va a vivir para siempre. Pablo está centrado en un objetivo, en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo corro para Cristo, yo vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Este llamamiento es un viaje hacia el cielo donde veremos a Jesucristo. Este llamamiento nos acerca cada vez más
a la madurez espiritual a medida que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso lo puedes ver en 2 Corintios 3:18. Exactamente lo mismo escribió el apóstol Juan. Primera de Juan 3:2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Qué bendición! El Señor siempre nos ha dejado así una pizca para que nosotros los humanos nos demos cuenta de lo que nos espera en la vida eterna. No sé cuántos de ustedes conozcan la historia o han leído cuando Cristo se transfiguró a algunos de sus discípulos y únicamente les enseñó un poquito de ese destello que los encandiló prácticamente. Dice Mateo 17:2, dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Dicen que Pedro rápidamente dijo: vamos a hacer aquí una enramada, vamos a quedarnos aquí para siempre. Y con un solo destello nada más se quedaron impactados. Ahora imagínate cuando lleguemos nosotros y lo veamos y veamos que será para la eternidad, amados hermanos. Valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Agarrado de Cristo. Ya voy a terminar. Versos 15 y 16 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Obviamente no somos perfectos. Pablo se está refiriendo a la madurez que él tiene. Pablo se dirige a los creyentes que han alcanzado una madurez espiritual, invitándolos a tener una misma mentalidad alineada conforme a la verdad del Evangelio de Cristo, conforme a la palabra. Se espera que aquellos con mayor madurez tengan una actitud y pensamiento más claros. Y si otra cosa sienten, dice Pablo, esto también se lo revelará Dios. Pablo reconoce que hay diversidad de pensamientos en la iglesia. Obviamente no todos pensamos exactamente igual y eso es válido. Él sabe que hay diferencia entre los cristianos en algún pensamiento, pero en lo que vale la pena, dice, Dios se los va a revelar también. ¿En qué? En la palabra. Para que puedan estar de acuerdo en lo que viene siendo el fundamento, en lo que vienen siendo los fundamentos realmente de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, dice, sintamos una misma cosa, o sea, siguen lo mismo a pesar de las diferencias individuales. Los cristianos debemos esforzarnos por mantener la unidad y la armonía de acuerdo a la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En resumen, es una carrera dura, hermanos, lo que nos espera. El propósito de Dios es probarnos para que a través de la prueba seamos genuinos y fuertes en nuestra fe. Acuérdate del pueblo de Israel, que el Señor les dijo: te he traído estos 40 años en el desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mi palabra.
O sea, yo permito muchas cosas que acontezcan a tu vida, a tu alrededor, para probarte, para ver qué hay en tu corazón. Mientras perseveramos, somos probados a través de nuestra resistencia. Nuestra perseverancia será recompensada mientras vamos demostrando día a día el amor que tenemos por Cristo. En una época en la que muchos dudan incluso de la existencia de Dios. Donde hay muchos géneros ya. Donde hoy, si quieres, ya puede ser Batman, puede ser Superman. Siempre y cuando no te avientes y quieras volar, ¿verdad? Porque, oh, triste realidad, pero en un sistema totalmente corrompido, en donde ya no sabes ni qué, el hombre no sabe si es hombre, la mujer no sabe si es mujer. La familia está desmoronada, triste, y lamentablemente en este mundo tenemos que brillar y correr sin desmayar, manteniendo nuestra vista puesta en el Señor. Que todos los que estén a nuestro alrededor, o todos aquellos a los cuales podemos influenciar en buena manera, principalmente aquellos que somos papás, que podamos dejar una buena base a nuestros hijos, hablarles de Cristo, hablarles de lo que Él ha hecho por nosotros y que únicamente a través de Él van a obtener la vida eterna. Creer es parte esencial de la madurez. Debemos creer, hermanos, que no se nos trate como una religión más, sino realmente como cristianos. El deber del cristiano es claro: obedece, sirve y glorifica a Dios. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Tanto la disciplina como la determinación inquebrantable son necesarias para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Agárrate del que te agarró, agarrado de Cristo.